Hola jóvenes, esperando se encuentren muy bien junto a sus familias. Soy la profesora Carolina Río Seco y les doy la bienvenida a esta nueva modalidad que comenzaremos a trabajar. Nos permitirá de esta manera estar más conectados, poder resolver sus dudas y ayudarlos en su proceso de autoaprendizaje. Antes de comenzar con el objetivo de el día de hoy, vamos a ver a través de un cuadro comparativo que trabajamos en las clases anteriores, los grandes cambios y transformaciones que hubieron desde el periodo de la Edad Media o periodo medieval y el periodo que nosotros estamos estudiando ahora, que es la Edad Moderna o época moderna. Eh, lo primero que nosotros mencionamos y vimos es respecto a la mentalidad europea. En la mentalidad europea tenemos un cambio muy significativo sobre el pensamiento que tuvieron las personas de la Edad Media respecto a las personas de la Edad Moderna. Aquí nos encontramos nosotros con dos grandes conceptos que trabajamos y definimos anteriormente. En la Edad Media nos encontramos con el concepto llamado teocentrismo. El teocentrismo es un concepto, o la definición propiamente tal del concepto es: todo gira en torno a Dios, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la Edad Media eh, mandaba principalmente sobre la vida de las personas la iglesia, ya que la gente carecía de estudios, de conocimientos. Por lo tanto, la iglesia de alguna u otra manera se aprovechó de esta situación y la sociedad de la Edad Media vivía con miedo y siempre estando preocupados de lo que les decía que tenían que hacer la iglesia. Y ese es el concepto del teocentrismo. Por otro lado, en la Edad Moderna trabajamos el concepto de antropocentrismo, que gracias a el surgimiento del humanismo y del renacimiento, que lo hemos visto también en las guías anteriores con sus definiciones, aquí se da un vuelco de mentalidad, en donde el ser humano se da cuenta que tiene la capacidad de razonar, de pensar, de criticar. Por lo tanto, surge este concepto llamado antropocentrismo. El antropocentrismo, su definición es todo gira en torno a sí mismo o todo gira en torno a el ser humano, ¿ya? Que eso es lo más importante y gracias a esta nueva mentalidad en la Edad Moderna surgieron todos los humanistas, todos los artistas del Renacimiento y surgieron grandes científicos, ¿ya? Respecto a la sociedad, también vemos un cambio, pero no es muy significativo si lo comparamos con la mentalidad europea. En la sociedad, ambos, si nos fijamos, mantienen el concepto de estamental, ¿ya? ¿Qué era estamental? Estamental lo clasificamos como en una especie de pirámide social para que ustedes lo puedan entender de manera más fácil, en donde siempre en esta punta de la pirámide vamos a encontrar a la persona que manda, que gobierna, que lidera. Y debajo de la pirámide siempre encontramos a las personas de la sociedad que son los más inferiores en cuanto a rasgos o a rango económico. Y en este caso, la sociedad de la Edad Moderna y la sociedad de la Edad Media continúan siendo estamentales. ¿Qué significa esto entonces? Que continúan siendo estamentales en el sentido de que se sigue manteniendo el nivel de las personas por riqueza, ¿ya? A eso se refiere con esta sociedad estamental. Si nosotros nos fijamos en la Edad Media, tenemos la nobleza, el clero, que es parte de la iglesia, que siempre se encontraban en la cúspide de la pirámide. Y los campesinos estaban en la última escala de la pirámide, en donde ya lo habíamos comentado anteriormente, que era como esta especie de esclavitud disfrazada, en donde ellos efectivamente eran personas libres, pero los campesinos en su mayoría eran siervos, por lo tanto eran personas que estaban adscritas a la tierra. En el fondo era, ellos nacían,
se criaban en esta tierra y así toda su descendencia. No podían moverse de ese lugar. Y en la sociedad de la Edad Moderna, lo más relevante y lo más importante acá, que es lo que vamos a tratar también en la clase del día de hoy, es la burguesía. La burguesía es esta nueva clase social que surge en la Edad Moderna, principalmente comerciantes que buscan a través del mundo distintos tipos de riquezas. Lo vamos a tratar ahora en detalle cuando comencemos con el objetivo de nuestra clase. Respecto a la economía, acá tenemos un cambio significativo también. En la economía de la Edad Media tratamos siempre de el concepto de autarquía. La autarquía o el autoconsumo significa que ellos se abastecían de todo lo necesario para vivir. Y cuando les faltaba algo, ¿qué es lo que hacían? Realizaban el trueque, ¿ya? Eso era la autarquía, o también este método llamado trueque que era muy importante. No existía el dinero, no había intercambio, por lo tanto no existía esta compra y venta, por eso se realizaba el trueque. En la economía de la Edad Moderna vamos a ver un cambio bien importante, principalmente con esta economía abierta, en donde se comienza a comercializar, no solo en Europa. El comercio era muy importante y muy relevante, sobre todo con Asia, desde donde se comercializaban la mayoría de los productos, los más importantes, los más requeridos por los europeos. Y después lo vamos a ver más adelante con el descubrimiento de América, que comienza la comercialización también de nuevos productos. Y surge este concepto que es tremendamente importante, que también lo vamos a tratar más adelante en detalle, que es el concepto de mercantilismo. El mercantilismo es esta nueva forma económica que surge en la Edad Moderna, que es principalmente la acumulación de metales preciosos. Pero lo vamos a ver en un ratito más. Y por último, la organización política, que también tuvo un cambio muy relevante. En la Edad Media, nosotros ya vimos este cuadro, bueno, y ustedes lo trabajaron en detalle el año pasado también, en donde la figura del rey, la figura del monarca, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, estaba presente. ¿Cuál es la diferencia? Que en la Edad Media el rey no tenía el poder como lo vuelve a adquirir en la Edad Moderna. En la Edad Media, el señor feudal es el que predomina. ¿Por qué? Porque él es el que tiene las tierras. Y en la Edad Media la riqueza se medía por la cantidad de tierras que una persona tenía. Y en este caso, el señor feudal era el dueño de las tierras. No era solo un señor feudal, eran muchos. En la Edad Moderna, en cambio, que es una de las cosas más importantes que tenemos que tratar el día de hoy, es el surgimiento de las monarquías. Con la monarquía absoluta o la monarquía nacional, que lo vamos a ver ahora en detalle, cambia la estructura política, en donde la figura principal, por supuesto, como dice su nombre, pasa a ser el rey. Ahí tenemos entonces nuestro cuadro comparativo con los cambios más significativos y algunas cosas que fueron quedando a lo largo del tiempo, pero también fueron teniendo algunos cambios. El objetivo del día de hoy es reconocer el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia, la expansión del territorio, la creación de ejércitos profesionales y el monopolio del comercio internacional. Ya, eso es lo que vamos a tratar hoy día, centrándonos principalmente en la figura del monarca, en la figura del rey. Antes de comenzar con las características propiamente tal de este monarca o de esta monarquía nacional, tenemos que entender el concepto de Estado moderno, que es lo que nosotros estamos tratando. ¿Qué dice la definición de Estado moderno? Dice, es una organización política que se caracterizó por poseer un gobierno centralizado, fronteras definidas, entre otras características. ¿Ya? La
Principal característica de un Estado moderno es un gobierno centralizado, un gobierno fuerte en donde la principal característica es un gobierno en donde lidera solo una persona, que en este caso es la figura del rey. ¿Cómo se logra consolidar el Estado moderno? Algunas de las principales transformaciones que influyeron en la creación y consolidación del Estado moderno son varias, que vamos a ir tratando punto por punto para que les quede bien claro a ustedes, ¿ya? Porque por supuesto, como yo le he dicho en varias oportunidades, los cambios que se produjeron entre la Edad Media y la Edad Moderna no son cambios que pasaron de la noche a la mañana, son cambios que se fueron dando de manera gradual, de manera paulatina, y lo vamos a conocer ahora en detalle. El primer punto, por supuesto, y el más importante, es las monarquías nacionales. ¿Qué significa esto? Ahí tenemos el centro, en el fondo, o la figura que refleja el poder del rey a través de su corona. Ya recordemos que la única persona que podía usar corona, dependiendo del reino, todas tenían diferentes formas, pero representaba esta corona o simbolizaba el poder, ya que eso es súper importante tenerlo claro. Este gobierno, como ya les mencioné hace un ratito, es un gobierno centralizado, en donde hay una persona que rige con un poder absoluto. Él manda en la vida de todas las personas que están dentro de su reino. Es hombre, es un gobierno o es un poder hereditario y vitalicio. ¿Qué significa esto? Es un poder entonces que se delega de generación en generación, va traspasando a sus hijos. Por eso en ese momento era tan importante establecer matrimonios y tener hijos, sobre todo hombres, porque los hombres eran los que podían ascender al poder. Y vitalicio significa que es un poder de por vida, desde que el rey asume su gobierno hasta el día que muere. Eso significa tener un poder vitalicio, que es en el fondo un poder de por vida. Este rey tenía en sus manos, como les dije, el poder absoluto. Concentraba los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos tres organismos del Estado, que en la actualidad nosotros los dividimos muy bien para que pueda funcionar el Estado como corresponde, en este caso, en las monarquías nacionales o monarquías absolutas, estos tres poderes del Estado estaban exclusivamente en manos del rey. Pero por supuesto, este rey no gobernaba o no podía gobernar solo. Este rey era asesorado por un grupo de personas. El rey tomaba todas las decisiones, ya el rey en el fondo hacía lo que quería, pero ¿cuál es esta diferencia o por quién era asesorado? Al rey lo asesoraban varias entidades. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones el rey, como era una figura tan importante, no tenía contacto con el pueblo, pero de alguna otra manera tenía que fiscalizar que se cumpliera todo lo que él mandaba. Por lo tanto, era asesorado por varias personas. En primer lugar tenemos a los ministros. Los ministros siempre eran la mano derecha del rey. ¿Qué quiere decir esto? Los ministros siempre eran familiares del rey. Eran condes, duques, marqueses, pero siempre estaban ligados a la misma familia del rey porque se supone que tenía que ser gente de confianza. ¿Y qué hacían los ministros? Los asesoraban en todas las decisiones. Ellos decidían también, en conjunto con el rey, a qué personas iban a delegarle ciertos cargos y básicamente lo asesoraban. Como en la actualidad sucede con el presidente de la República, que tiene ministros en distintas áreas que los asesoran.
También tenemos a la burocracia. La burocracia eran funcionarios estatales encargados de la administración del Estado. ¿Qué quiere decir esto? La burocracia recién surge con las monarquías nacionales. Los burócratas eran personas que se dedicaban a velar por el buen funcionamiento de un reino. Ellos cobraban impuestos. En esa época, desde ese momento ya se comienzan a existir especies de censos en donde ya se contabilizaba un registro de las personas, personas de cuántas nacían, cuántas morían en un año, para poder tener un registro, un catastro de las personas. Eso eran los burócratas. Los burócratas en la actualidad, si llevamos a algún ejemplo de la actualidad, son todas las personas que trabajan para el Estado en lugares públicos, como en registros civiles, municipalidades, colegios estatales, hospitales públicos, ¿ya? Ellos son los burócratas de la actualidad. Y también tenemos a los diplomáticos. ¿Quién eran los diplomáticos? Los diplomáticos también, por supuesto, eran personas de mucha confianza para el rey, y ellos estaban encargados de representar al rey en el extranjero. Ellos viajaban y acordaban algún tipo de negocio, algún tipo de comercio, o representaban al rey. El rey por lo general no viajaba mucho fuera de sus fronteras porque también representaba un riesgo, ya sobre todo en esta época en donde recién estaban formándose los reinos como tal, estableciendo fronteras, por lo tanto, era muy peligroso exponer al rey. También tenemos esto que es muy interesante, que es esta teoría de origen divino. ¿Por qué el rey era una persona intocable, en donde no se cuestionaba su forma de pensar? Porque se creía que su gobierno era de origen divino. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos a uno de los autores de una de las teorías de origen divino más importantes, que es Jacques Bousseau. Este francés decía que Dios escogía a los reyes y les concede el poder para que mantengan la paz y justicia en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que estos reyes no llegaban por azar al gobierno, sino que estos reyes tenían una especie de origen divino, eran enviados de Dios en la tierra, ¿ya? Por lo tanto, esto también los hacía intocables y ellos no tenían que rendirle cuentas a nadie, porque a la única persona que tenían que rendirle cuentas era al rey. O sea, el rey tenía que rendirle cuentas a Dios, ¿ya? Por eso eran personas que muchas veces tampoco se dejaban ver por el resto. ¿Por qué? Porque eran un enviado de Dios en la tierra, ¿ya? Esa es la teoría del origen divino. También tenemos otra característica súper importante de este periodo, que son las alianzas matrimoniales. Las alianzas matrimoniales estuvieron muy de moda en esta época cuando se estaba conformando la monarquía nacional. ¿Qué significa tener una alianza matrimonial? Muchos de estos matrimonios se hicieron porque les convenían a ambas partes, ¿ya? Para ayudarse, para formar un gran ejército, para pelear en contra de otro reino que quería apoderarse de ese territorio, o para unir territorios y hacer un reino más grande, ¿ya? Más adelante vamos a ver estos ejemplos, algunos ejemplos de alianzas matrimoniales. Después tenemos el territorio. El territorio es tremendamente importante y, por supuesto, va de la mano con el ejército. ¿Por qué van de la mano estos dos puntos? Como ya les mencioné recién con el punto número 1 de las monarquías nacionales, el territorio es un lugar, o estos reinos se estaban recién conformando. ¿Qué es lo que hicieron para conformar estos territorios como tal? Se empezaron a crear fronteras. Las fronteras eran muy distintas a las fronteras que nosotros conocemos en la actualidad.
Estas fronteras, por lo general, eran fronteras humanas y estas fronteras estaban compuestas por el ejército. El ejército en la Edad Moderna pasa a ser uno de los elementos más importantes que tenía el rey, no solo porque el ejército protegía, defendía, cuidaba al rey y sus intereses, sino que también porque protegían al reino completo. Y el ejército en muchas oportunidades hizo de frontera humana y así también resguardaban el ataque de los enemigos que en la Edad Moderna estaba muy de moda porque se peleaban por los territorios. Como no había ningún límite, no había nada establecido, eh, la opción era el ejército para poder defender su reino. Por lo tanto, el ejército servía de frontera. eh, el ejército además en esta época se comienza a especializar. Comienzan a haber grandes ejércitos en donde a los hombres los entrenaban desde pequeños en esta carrera militar y tenían, por supuesto, grandes beneficios también. Eran fuertemente preparados para las guerras. Ya acá habían guerras constantemente por los territorios, por el poder, por la adquisición de estos metales preciosos. Y también, por supuesto, para expandir estos territorios, porque los reyes, por supuesto, nunca estaban conformes con el territorio que tenían, sino que querían más. Y la única manera de apoderarse de otro territorio era a través de las guerras. Y el ejército que sirvió, como les dije recién, un método de defensa en donde protegían a un reino. Por eso pasaron a ser tan importantes en la época moderna el ejército o esta carrera militar en donde se formaba a los hombres. También tenemos la organización jurídica. En esta época, a diferencia de la Edad Media, en donde no existían leyes como tal, acá se crea la organización jurídica. En la Edad Media, el máximo fiscalizador de las personas era Dios, ya a través de la entidad de la iglesia. Acá los reyes hicieron leyes, ya las leyes eran creadas 100% por los reyes, a su conveniencia, por supuesto, y asesorados por sus ministros. Se crearon leyes, entonces se inicia el pago de impuestos. Esto es tremendamente importante porque el rey tenía que mantener todos sus caprichos, tenía que mantener además al ejército, que en algún momento pasaron a ser muchos hombres. Tenía que comprar nuevos armamentos, instrumentos para formar grandes reinos. Por lo tanto, la opción para mantener a un Estado fue a través del pago de impuestos, que acá también después a lo largo de la historia, que lo vamos a ir viendo con el resto de clases, comienzan a haber muchos problemas con el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no todos pagaban. Aquí, lamentablemente, incurrieron en muchas injusticias y la familia del rey y el rey, el clero, no pagaban impuestos. Solo pagaban impuestos las personas que trabajaban, los campesinos, los artesanos, los nuevos oficios que se fueron formando en la Edad Moderna, los comerciantes, los burgueses. Ellos eran los que mantenían finalmente el Estado, ¿ya? Y se forman nuevos oficios. Esto también es súper importante porque con estos nuevos impuestos tenía que haber personas que fiscalizaran que la gente pagara sus impuestos, los recaudadores, y aquí se comienzan a especializar en distintas áreas. También tenemos otro punto súper importante que es la iglesia. La iglesia nunca deja de ser importante. Ya recordemos que los protagonistas de la Edad Media en cuanto a la iglesia eran ellos. Pero acá en la Edad Moderna comienzan una serie de cuestionamientos hacia la iglesia. Recordemos en una de las guías anteriores que vimos, se crean reformas en contra de lo que estaba haciendo la iglesia. Uno de los personajes más relevantes e importantes en este momento fue Martín Lutero. Él fue el pionero en el fondo en criticar las costumbres de la iglesia.
la figura de Dios como tal nunca estuvo en cuestionamiento. Ya no es que en la Edad Moderna las personas hayan dejado de creer en Dios. Sí dejaron de creer o serle tan fieles a la iglesia, ¿ya? Y la iglesia, por supuesto, en la Edad Moderna pierde mucho poder, pero establecen alianzas con los reyes. Los reyes en su mayoría eran reyes católicos, en donde también eran ayudados y aconsejados por los obispos, pero en su mayoría tuvieron que establecer alianzas para poder mantener su poder. Realizaron diversas estrategias para atraer a los fieles, para volver en el fondo a reencantar a las personas con la iglesia, ya que había sido tan cuestionada anteriormente en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Y otra de las cosas tremendamente importantes que hizo la Iglesia en la Edad Media fue la reanudación del Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Qué significaba o qué era el Tribunal de la Santa Inquisición? Eran obispos que se dedicaban a viajar por Europa como un tribunal, buscando a todas las personas que se consideraban herejes, a las personas que habían cometido algún pecado, alguna falta. ¿Ya? A ellos los condenaban, lamentablemente en muchas oportunidades los torturaban también y eran sacrificados. Y este Tribunal de la Santa Inquisición se vuelve a reanudar en la Edad Moderna. Y este tribunal, después cuando se descubre América, vamos a ver que llega también a nuestro continente. También tenemos, como el punto número 6, las ciudades. Se reactivan las ciudades. Esto es súper importante. Recordemos que en la Edad Moderna, en la Edad Media, el auge o la mayoría de la población se encontraba en el campo. En la Edad Moderna se reactivan las ciudades, no es que la gente haya dejado el campo, ya muchos de ellos seguían viviendo en los campos. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas se trasladaban a las ciudades a realizar la compra y venta de productos, ¿ya? Como lo podemos ver en la imagen, se establecían siempre en el centro de las ciudades grandes ferias, en donde llegaban productos de muchos lugares, que después se fueron ampliando, por supuesto, con la llegada de productos de América, que lo vamos a ver más adelante. Y tenemos este sistema que lo habíamos mencionado al principio, que es el mercantilismo. El mercantilismo es un sistema económico que surge en la Edad Moderna, ¿ya? ¿Qué significaba este mercantilismo? Este mercantilismo era un sistema económico basado en la acumulación de metales preciosos. ¿Cuáles son los metales preciosos que existían en ese momento? El oro y la plata, ¿ya? El oro y la plata existía, pero era muy escaso también. Por lo tanto, comienza esta especie de comercio internacional, como lo podemos ver muy bien en la imagen, en donde recuerden que solo en un principio se comercializaba con Asia. Era el único lugar que había, aún no habían descubierto América. Cuando se descubre América, cuando se fueron conquistando los nuevos territorios, se dan cuenta que existía muchos metales preciosos, mucho oro y plata. Y ahí es donde comienza esta competición por ver quién ganaba estos nuevos lugares, estos nuevos territorios. ¿Ya? Más adelante en la siguiente clase vamos a ver las conquistas de América propiamente tal. ¿Ya? Este comercio o este nuevo sistema económico va de la mano con los protagonistas de la época, que es la burguesía o los burgueses. Los burgueses pasan a ser la clase social más importante, pero más importante ¿por qué? Porque son los comerciantes. Ellos son los que se atreven a salir de las fronteras, a buscar nuevos lugares para comercializar. La burguesía siempre estuvo tremendamente discriminada porque a pesar de ser los nuevos ricos de la edad moderna, ellos no tenían un origen social o un origen de cuna. Ellos no habían nacido en familias privilegiadas. Y recordemos que
La sociedad de la Edad Moderna era una sociedad estamental, por lo tanto privilegiaban siempre el origen social de una persona. Después con el tiempo vamos a ir viendo a todas estas discriminaciones que se vieron enfrentados los burgueses, pero que finalmente las clases altas tuvieron que cambiar un poco sus leyes o su pensamiento, porque ellos eran los nuevos ricos y por supuesto les convenía tenerlos de amigos, hacer alianzas con ellos. Acá vemos también que las monarquías nacionales o las monarquías absolutas, cualquiera de los dos términos es válido. Si ustedes lo encuentran en sus textos, en su texto escolar o en algún video, monarquías nacionales o monarquía absoluta es lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de las monarquías absolutas significa que es un gobierno de uno solo, haciendo hincapié a la importancia que tenía el rey, ¿ya? Las monarquías absolutas se concentraron principalmente en España, en Francia, en Portugal. Nosotros vamos a mencionar dos a modo de ejemplo que son tremendamente importantes para nosotros después con el descubrimiento de América. Uno de ellos es el caso de España. Acá se realiza esta alianza matrimonial que habíamos comentado hace un rato, en donde existían estos dos personajes. Por un lado tenemos a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón, que más adelante los apodan como los reyes católicos después de su matrimonio, ya porque ellos eran uno de los grandes difusores de la religión católica por el mundo. ¿Qué hicieron para transformar esta alianza matrimonial? Antes de convertir a España como un país, como lo que conocemos en la actualidad, existían estos dos reinos en el territorio europeo que estaban uno al lado de otro y que eran muy importantes. Uno era Castilla y uno era Aragón. Territorialmente, estos territorios estaban uno al lado de otro. ¿Qué es lo que pasa? Eran reinos independientes. La familia de Isabel y la familia de Fernando se dieron cuenta que tenían que ampliar estos territorios a través de una alianza matrimonial, a través de un matrimonio consensuado, en donde finalmente iban a ampliar su poder, ya porque eran dos lugares tremendamente importantes y lo lograron finalmente. ¿Por qué es tan importante mencionar esta alianza matrimonial de los reyes católicos? Porque Fernando e Isabel, una vez casados, financian los viajes de expedición o de exploración de Cristóbal Colón, ¿ya? Gracias al aporte económico que hicieron estos reyes, se logra finalmente descubrir América. Otro de los personajes tremendamente importantes en la Edad Moderna, que es considerado uno de los protagonistas del absolutismo, es Luis XIV, el rey de Francia, quien establece el absolutismo como ley. Él se consideraba o se llamaba el Rey Sol, ¿ya? Este rey es uno de los protagonistas, como les dije, del absolutismo. Él estableció el origen divino que tenía, por eso también se llamaba el Rey Sol, en donde era una persona tremendamente déspota. Se consideraba que, sin embargo, hizo muchas cosas para su reino, pero también hizo cosas solo para su beneficio propio. Él también, al igual que en España, estableció alianza matrimonial con María Teresa de Austria. María Teresa de Austria era hija del rey de España. Por lo tanto, era muy importante porque ahí iban a unir territorios. La máxima construcción que realizó Luis XIV, que hasta el día de hoy está vigente en España y funciona como un museo, es el Palacio de Versalles. En el Palacio de Versalles refleja principalmente
el absolutismo que construyó Luis XIV en Francia. Es un lugar en donde solo vivía él, por supuesto, y que además simboliza o refleja el materialismo económico que iba de la mano con el absolutismo. Luis XIV es una figura tremendamente importante, como les dije, y más adelante vamos a volver a retomar el tema de Francia, pero después con Luis XV, que es el protagonista de la Revolución Francesa. Y para finalizar, hacemos este recuento de lo que acabamos de ver en nuestra clase, ¿ya? ¿Cuándo y dónde fue este proceso? ¿Qué proceso? La formación del Estado moderno. La formación del Estado moderno fue un proceso entre los siglos XIV y XV. Se desarticula el sistema feudal y se forma el Estado moderno. Este proceso se dará en Portugal, España, Inglaterra y Francia. Francia es especial porque pasa de la máxima fragmentación al absolutismo, con la figura que recién mencionamos, que es la figura de Luis XIV. Y España, por supuesto, Portugal y Francia lo vamos a volver a tratar en detalle en las siguientes clases, porque ellos son los protagonistas de las nuevas exploraciones y expediciones que hicieron, que terminan descubriendo y conquistando posteriormente América. ¿Cómo estaba conformado el Estado moderno? Estaba conformado por una serie de elementos, como un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común, la presencia de un sentimiento de identidad de sus habitantes, unidad lingüística y cultural, y la constitución de un ejército. Esto es en detalle, en el fondo, lo que nosotros tratamos con los puntos anteriores, ¿ya? El Estado moderno se conforma con este gobierno centralizado, entonces, que es el rey, ¿ya? Que gobierna, que manda, que lidera en absolutamente todo su reino, ¿ya? Él es el único capaz de autorizar, rechazar y tomar decisiones, pero por supuesto tiene personas que lo ayudan con el funcionamiento de este reino. Tenemos una unidad lingüística, que es el idioma que tienen las personas o los habitantes de este reino en común, una unidad cultural también, que es muy importante, y la constitución del ejército. El ejército, como ya lo habíamos mencionado, pasa a ser una figura principal en esta época, porque además de defender, de proteger, de cuidar cada reino, establecían o ellos mismos eran estas fronteras humanas. Por lo tanto, pasan a ser la figura o una de las figuras principales, la constitución de este ejército que, como yo les digo, después se formó en un ejército formal en donde los hombres creaban una carrera militar, ¿ya? Y así entonces terminamos la clase del día de hoy, ¿ya? Recuerden, si tienen alguna duda sobre el video o alguna duda sobre la guía de autoaprendizaje número 4, escriban al correo que aparece, es historia.8vo.smm@gmail.com, o también tienen la opción de dejar las preguntas en los comentarios de este video, que después resolvemos todas las dudas, consultas o inquietudes que tengan respecto a la materia, ¿ya? No olviden contactar o preguntar cualquier cosa respecto a la materia, ¿ya? Les dejo un abrazo fraterno, que estén muy bien junto a sus familias. Se despide la profesora Carolina Río Seco.